Damas y caballeros, estimados participantes a esta muy importante conferencia, me da mucho gusto hablarles de la ruta de la seda como un nuevo paradigma para toda la humanidad. La bella característica del ser humano es que, a diferencia de los animales, no estamos obligados a caminar por caminos recorridos y repetir de generación a generación lo que se hizo antes. Pero lo que nos distingue de todas las demás especies de este planeta es que podemos observar la situación desde arriba, en su totalidad, podemos analizarla y si hay algo malo con lo que está pasando, tenemos la libertad de cambiarlo y de crear un nuevo paradigma. Y el mundo tiene la necesidad urgente de tener un nuevo paradigma, porque si observamos el paradigma anterior, ¿qué vemos? Tenemos una nueva guerra fría que podría transformarse en una guerra caliente de inmediato. Podríamos tener un enfrentamiento total entre la OTAN y Rusia y China, que rápidamente se convertiría en una guerra mundial. Muchos expertos caracterizan la situación que es más peligrosa hoy en día que durante el apogeo de la Guerra Fría, y eso era durante la crisis de los misiles de Cuba. La OTAN tiene una concentración militar en la frontera de Rusia de una dimensión que no se ve desde 1941, cuando los nazis intervinieron en la Unión Soviética. Rusia ha reaccionado a eso llevando su equipo militar pesado a la frontera oriental, incluyendo sus armas nucleares tácticas. Y si la crisis turca se intensifica y Turquía manda tropas terrestres a Siria, donde hay ahora un rayo de esperanza debido al acuerdo reciente entre el secretario de Estado Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov. Pero si esto sucediera y Turquía invadiera a Siria en contra del norte kurdo, podríamos tener rápidamente una guerra entre un miembro de la OTAN, Turquía y Rusia. Pero también, si nos fijamos en las tensiones en el Mar del Sur de China y el aumento de tensiones en la península de Corea, estas situaciones son sumamente peligrosas y preocupantes. Y si en cualquier momento se llega a una escalada en cualquiera de estos conflictos regionales y si se usaran las armas nucleares, que no es absolutamente imposible, la lógica de tal guerra sería que conduciría a una guerra termonuclear total y completa, que obviamente conduciría a la aniquilación de la raza humana. Ahora, hay un segundo aspecto de esta crisis. Estamos al borde de una nueva explosión del sistema financiero, lo que haría que la crisis del 2008 sea insignificante en comparación. William White, ex economista principal del Banco de Pagos Internacionales, recientemente declaró lo que es obvio, que la deuda pendiente total del mundo es impagable y que debemos tener algo como el jubileo en muchas religiones en los últimos 5,000 años, una eliminación completa de todas las deudas impagables. La alternativa sería la implementación inmediata de la ley Glass-Steagall para la separación bancaria de Franklin Roosevelt. Si eso no se hace, y White lo dice así, él dice, o bien se hace de una manera ordenada o será de una manera desordenada. El derrumbe por tajadas del sistema financiero empezó a ocurrir desde el principio del año. Los mecanismos del mercado ya no funcionan. Y las famosas herramientas que fueron usadas en la crisis del 2008, la emisión cuantitativa, los rescates internos, incluso las tasas de interés negativas, han resultado ser no solo ineficaces, sino contraproductivas, empeorando la espiral deflacionaria que hay ahora en todo el sector transatlántico y en Japón. El tercer aspecto de la crisis estratégica es la crisis de refugiados sin precedentes, que proviene principalmente del Medio Oriente, pero también de África. Según las Naciones Unidas, hay 60 millones de personas desplazadas.
huyendo de la guerra y el hambre. Más de 5 millones de personas proceden solo de Siria. El director del Fondo Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, dijo, si no cambiamos el rumbo, habrá 1,000 millones de personas procedentes de regiones afectadas por la guerra. Ahora, no quiero añadir más aspectos a esta crisis, lo que podría ser fácilmente, pero si solo se consideran los aspectos que mencioné, debe ser claro que tenemos una crisis de la civilización ante nosotros. Bien, las buenas noticias es que ya existe un nuevo paradigma. En septiembre del 2013, el presidente Xi Jinping de China declaró que la política oficial de China es la nueva ruta de la seda. En la tradición de la antigua ruta de la seda, intercambiando no solo bienes y cultura, sino también tecnologías. Y esto, dijo, debe basarse en una cooperación donde todos ganan, mediante la expansión simplemente del milagro económico chino a todos los países que quieren cooperar. Todos los que hayan estado en China pueden confirmar que el milagro económico chino de los últimos 30 años en particular es absolutamente impresionante. China ha completado un desarrollo en 30 años que a los países industriales de la región transatlántica les tomó 150 años o incluso 200 años. China ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas y la meta es desarrollar la parte occidental de China para eliminar la pobreza completamente para el año 2020. El proyecto de la nueva ruta de la seda ya comienza a convertirse en el plan más extenso jamás del planeta. Ya 600,000 millones de dólares están previstos y los chinos planean invertir el equivalente de $1 billón en los próximos años en otros países. En los 2 años y medio desde que Xi Jinping anunció la nueva ruta de la seda, eso está avanzando en una velocidad vertiginosa. 60 países ya están cooperando. Desde el 16 de enero, el BAII inició sus actividades en Pekín, otorgando crédito a los países que lo requieran. Así que iniciaron proyectos de construcción, incluyendo el tren transcontinental de Yiwu y Chongqing a Europa. Están construyendo el gran puerto del Pireo, el tren de alta velocidad de Yakarta a Bandung, con la cooperación de los países en el camino. El primer tren de carga llegó el 15 de febrero de Yiwu a Teherán con 32 contenedores como resultado de la visita de Xi Jinping a Irán antes. En el 2015, China invirtió en 49 países a lo largo de la ruta Un Cinturón, una ruta, la nueva ruta de la seda. Según el Ministerio de Comercio, ellos invirtieron $14,800 millones en 3,987 proyectos. Tienen contratos con 60 países en un volumen de 92.6% en el 2015. Todos estos proyectos tendrán grandes beneficios económicos durante este año, durante el 2016. Por lo tanto, la narración de que la desaceleración china es el responsable del tumulto en el sector transatlántico es completamente absurdo. El presidente Xi Jinping ofreció al presidente Obama en la reunión de la PEC en octubre del 2014 la cooperación entre China y los Estados Unidos sobre la base de una perspectiva donde todos ganan. Y esa es la solución. ¿Por qué estamos entonces al borde de la Tercera Guerra Mundial? Debemos remontarnos al 91, al momento del colapso de la Unión Soviética, porque en ese momento existía la oportunidad real de desarrollar el orden de paz del siglo XXI, pero se perdió. Existía la posibilidad porque el enemigo, el comunismo, la Unión Soviética desaparecieron y no se aprovechó. El Instituto Schiller, sin embargo, en ese momento
hizo la propuesta que llamamos el puente terrestre eurasiático, la nueva ruta de la seda, que era la idea de conectar a la población y los centros industriales de Europa con los de Asia mediante corredores de desarrollo y elevando de esta manera la productividad de todas las zonas sin litoral del continente eurasiático. Propusimos esto, hubiera sido la base de un orden de paz, e hicimos campaña para esto en los 25 años transcurridos, en cientos de conferencias y seminarios. Por lo tanto, estuvimos muy contentos cuando finalmente Xi Jinping lo puso en la agenda. Ahora, a pesar de las promesas en ese momento de no extender la OTAN a la frontera con Rusia, lo cual lo testificó muchas veces el ex embajador de Estados Unidos en Moscú, Jack Matlock. Desafortunadamente, lo que dominó en ese punto la política estadounidense fue la doctrina de Wolfowitz y Cheney, que era la idea de, bien, ahora Estados Unidos es la única superpotencia que queda y se debe garantizar que no habrá un grupo de países que desafíen ese estatus de los Estados Unidos como la única superpotencia. El desarrollo de los últimos 25 años también demuestra claramente que esta no es la realidad, que tenemos países emergentes, especialmente China, también India, que están surgiendo. Tenemos a Rusia que recupera su fuerza militar. Y por lo tanto, la idea de que es posible un mundo unipolar simplemente no es realista. Sin embargo, un mundo multipolar tampoco es la solución, porque la idea de un mundo multipolar aún es parte de la geometría de la geopolítica, y la geopolítica es la causa de las dos guerras mundiales en el siglo XX. Por lo que necesitamos un nuevo paradigma que supere la geopolítica desde el nivel superior. Nicolás de Cusa, el eminente pensador del siglo XV, básicamente definió cómo las soluciones, que son soluciones reales, nunca se basan en soluciones heterogéneas parciales, sino que deben abordar el carácter común del problema mediante el método de la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. Es el principio de que el uno es de un orden superior de los muchos y que es posible conceptualizar una solución en un nivel superior de la razón, en que las contradicciones del nivel inferior nunca existen. Uno puede crear un nuevo paradigma que es exactamente de la dimensión del cambio de paradigma entre la edad de las tinieblas, la Edad Media, que fue dominada por la escolástica, por la peripatética, por la idea aristotélica de que una cosa no puede ser A y no A, o que siempre hay una contradicción entre A y B. Así que este cambio, introducido por Nicolás de Cusa, a través de este nuevo método de pensar, nos llevó a los tiempos modernos de las ciencias naturales, del arte clásico, del nuevo papel del individuo y de todo lo que la creatividad humana ha demostrado ser la fuerza motriz en el universo físico mediante la posibilidad sin límites de invenciones y de descubrimientos de nuevos principios físicos. Es precisamente este cambio de paradigma fundamental, como el que separa a la Edad Media de los tiempos modernos, que es requerido hoy en día. Tenemos que dar el salto evolutivo de la geopolítica a las metas comunes de la humanidad. Y obviamente esto requiere una visión. ¿Dónde debería estar la humanidad en 100 años, en 1000 años o incluso de aquí a 10,000 años? Si se considera el enorme progreso que la humanidad ha hecho en los últimos 10,000 años, desde las condiciones casi de la edad de piedra
a las condiciones actuales donde se puede comunicar con los pequeños teléfonos, smartphones, en conferencias y se puede ver al interlocutor en todas partes del mundo, solo para mencionar un pequeño ejemplo. ¿No deberíamos ser capaces de resolver los problemas de la humanidad en un nivel completamente diferente? ¿No deberíamos ser capaces de detener el peligro de la guerra termonuclear y unirnos y resolver el problema de la guerra, el hambre y el terrorismo? Cuando el presidente Xi Jinping recientemente visitó el suroeste de Asia, en Arabia Saudita, Egipto e Irán, él ofreció la expansión de la nueva ruta de la seda, la política de un cinturón, una ruta, como un arca de Noé para la crisis de refugiados. El Instituto Schiller ya en el 2012 había convocado una conferencia en Frankfurt, Alemania, en la que presentamos un plan detallado para desarrollar a todo el Medio Oriente, desde Afganistán al Mediterráneo, desde el Cáucaso al Golfo Pérsico, y darle desarrollo económico real a esta región como una perspectiva para superar la pobreza, la guerra y detener el reclutamiento al terrorismo. Fue la idea de declarar una guerra contra el desierto, desarrollando nueva agua y en grandes cantidades mediante la desalinización del agua del mar, con la ayuda de la energía nuclear, tener acceso a la humedad de la atmósfera a través de la ionización, desarrollando agricultura nueva, silvicultura, para desarrollar la infraestructura, combinar las nuevas ciudades que deben construirse para que toda la región sea una de las regiones más prósperas y bellas del mundo. Tal perspectiva naturalmente es fácil. Sería muy fácil si Rusia, China, India, Irán y Egipto y todas las naciones europeas como Italia, Alemania, Francia se unieran, y esperemos que hagamos que Estados Unidos coopere para que juntos desarrollemos esta región. Y esta es la única manera de solucionar la crisis de refugiados, desarrollando esa parte del mundo y naturalmente también a África. Y sería muy fácil con lo que podríamos llamar el Plan Marshall de la Ruta de la Seda y una perspectiva donde todos ganan. Algunas de las metas comunes de la humanidad están también al alcance en un futuro no muy lejano. Por ejemplo, podemos lograr la seguridad energética y de las materias primas. Esto podría ser posible mediante el logro de la energía de fusión termonuclear, que ahora es muy posible lograr. Recientemente hubo 2 avances, uno en Alemania, en Greifswald, donde el reactor experimental Stellarator Wilhelmstein 7X pudo por una décima de segundo calentar un plasma a varios millones de grados. Y la meta en Greifswald es tener un plasma estable por 30 minutos para el año 2020. El mismo día llegaron noticias del Instituto de Física de Plasmas de Hebei, una provincia cerca de Pekín, que el experimento con el reactor EAST, el superconductor experimental avanzado Tokamak, mantuvo un plasma por 102 segundos a una temperatura de 50 millones de grados, lo cual es la mitad de lo que es necesario para la fusión del deuterio y del tritio. Y tienen la meta de alcanzar la temperatura de un plasma a 100 millones de grados en una condición estable. Los resultados del experimento del reactor EAST se aplicarán al ITER en Francia, el proyecto internacional conjunto. La energía de fusión le dará al mundo seguridad energética y de materias primas, porque con el procedimiento antorcha de fusión que lo acompaña, básicamente se puede transformar todo el residuo en nuevos isótopos y crear así nuevas materias primas. La segunda generación de la energía de fusión ya forma parte de la misión de exploración lunar china Chang'e 5, que será lanzada en órbita en el 2017.
está diseñada para traer las primeras muestras de helio 3 listas para la fusión, como una preparación para la explotación industrial futura de la Luna. El helio 3 como combustible también significará una nueva revolución en la generación de energía, mientras que es posible convertir directamente en electricidad a mayores niveles de eficiencia como un combustible, también revolucionará el viaje espacial. Uno de los más emocionantes objetivos comunes de la humanidad es la investigación espacial en general. Los chinos transformaron la misión lunar Chang'e 4, que fue diseñada como un respaldo de la muy exitosa Chang'e 3, en una misión de alunizaje en la llamada cara oscura de la Luna para el 2018. Esta será la primera vez que la humanidad será capaz de colocar un objeto en el lado oculto de la Luna. Le permitirá a China tener un gran telescopio de radioastronomía en el lado oculto de la Luna, protegido de las posibles interferencias de radio provenientes de la Tierra. Y esta es la parte de la Luna que tiene la mayor concentración del helio 3. Pero más importante aún, le dará a la humanidad por primera vez un entendimiento más profundo del sistema solar y más allá, y de nuestra galaxia y de las muchas galaxias que existen. Por lo que hagamos que Estados Unidos se una a la ruta de la seda. Los Estados Unidos tienen una necesidad urgente de modernizar su infraestructura. Los Estados Unidos probablemente necesitan 50,000 millas de un tren de alta velocidad, mientras que China ha construido ya 20,000 y quiere tener 50,000 para el año 2020. Estados Unidos también podría muy bien tener bellas ciudades nuevas, agua dulce nueva para combatir la sequía en el suroeste. Estados Unidos debería revivir a la NASA. Y sería muy fácil reconvertir esta parte de la producción que ahora se usa para la producción militar y se convierte en otras zonas de altas tecnología. Y si Estados Unidos se une a la nueva ruta de la seda, Estados Unidos, nosotros podemos desarrollar a toda Sudamérica, Centroamérica y de esa manera evitar la crisis de refugiados en la frontera sur de los Estados Unidos, donde actualmente hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos y probablemente la misma cantidad en condiciones desesperadas en el sur de la frontera. La humanidad ahora se encuentra en una muy importante encrucijada y debemos elevar nuestra forma de pensar a un nivel más superior si es que nuestra especie va a continuar existiendo. Por lo tanto, reactivemos el sueño de las Américas. Construyamos la nueva ruta de la seda en un puente terrestre mundial, que por supuesto tenemos un estudio que da el plan para desarrollar cada parte del mundo. Reactivemos el sueño de las Américas y unámonos con el sueño chino para convertirlo en el sueño de toda la humanidad.